Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro del Éxodo, a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. Vamos a leer esta porción de las Escrituras y vamos a meditar en ella en esta oportunidad, en este día del Señor. Dice la Biblia: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a tratar el tema en esta oportunidad acerca de tomando la cena del Señor indignamente. Tomando la cena del Señor indignamente. Yo quisiera que nosotros prestemos atención en esta mañana porque, hermanos, es un tema bastante importante, no solamente para la vida espiritual de cada uno de nosotros como cristianos, sino también como iglesia, como congregación. Y es algo que yo voy a ir tratando de cubrir de una manera quizás no muy profunda, pero creo que esta meditación puede servir también para que nosotros escudriñemos un poco más acerca de este tema, que yo creo que es bastante importante para cada uno de nosotros. Yo quiero comenzar trayendo a nuestra memoria lo que se conoce como los medios ordinarios de gracia, o los medios de gracia. No sé si alguna vez han escuchado ustedes de este tema. Es también algo que deberíamos nosotros compartir en una oportunidad que el Señor nos pueda dar, o puede buscarlo también usted ahí en su casa. ¿Qué cosas son los medios de gracia o los medios ordinarios de gracia? ¿Qué significan estas palabras? De repente es algo nuevo que estamos nosotros aprendiendo. Para responder de una manera breve, se puede definir a los medios ordinarios de gracia como aquellas ordenanzas que Dios en su gracia ha provisto para traernos a la comunión con Él. Lo voy a repetir. Son aquellas ordenanzas que Dios en su gracia ha provisto para traernos a la comunión con Él, Y para responder a nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son esos medios? Vamos a responder que estos medios son la palabra de Dios, principalmente predicada desde el púlpito. Por eso es que algunos consideran que congregar es otro medio de gracia, pero es la palabra de Dios predicada desde el púlpito. También la palabra de Dios meditada en nuestros hogares, y también se incluyen las ordenanzas que son dos: el bautismo y la cena del Señor. También algunos han incorporado la oración, ya sea corporativa o privada. Cuando yo hablo de la oración corporativa, es cuando la iglesia se reúne toda a orar junta por un propósito determinado, y la oración privada es lo que nosotros practicamos en nuestros hogares cada día. Entonces, los medios de gracia, podemos decir, viendo esta lista que yo les he compartido, es la palabra de Dios predicada, meditada en la casa, el bautismo, la cena del Señor, la oración corporativa o la oración privada, y también sería asistir a los servicios, ¿no? Asistir a los servicios. Yo no voy a profundizar en todos, más que solamente en uno, el tema que nos
nos atrae hoy en esta mañana, que es la cena del Señor. Entonces, hermanos, yo quisiera ir también continuando con una introducción antes de que podamos entrar un poco ya más profundamente en este tema de la cena del Señor como medio de gracia y cuándo es que se toma indignamente. Nosotros sabemos que la salvación de nuestras almas es efectuada por las tres personas de la Trinidad. El Padre nos escoge a nosotros antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, nos escoge en Cristo Jesús para predestinarnos a vida eterna. O sea, antes de que todo existiese, antes de que nosotros naciéramos, Dios ya ha escogido. Eso está claramente en la Biblia. La doctrina de la predestinación está en las Escrituras, nadie la puede negar, pero de ahí pueden haber interpretaciones fáciles, como la que yo estoy hablando ahora, que es una interpretación de una lectura natural del texto. Hemos sido escogidos o hemos sido predestinados para que tengamos vida eterna, hemos sido predestinados para tener comunión con el Padre, hemos sido predestinados para santificación, y todos esos textos están en la Escritura. Entonces el Padre escoge antes de la fundación del mundo. El Hijo, nosotros hemos sido escogidos en Cristo Jesús para que Él haga expiación por nuestros pecados, para que Él sea nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces Cristo, cuando va a la cruz del Calvario, Él está ofreciendo su vida por aquellos que el Padre les dio a Él antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo, cuando va a la cruz, va llevando en su mente a todos aquellos que el Padre les dio a Él antes de la fundación del mundo. Él va a la cruz para hacer expiación por los pecados de ellos y solamente de ellos. Luego el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La economía del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la salvación del pecador, es aplicar todos esos beneficios espirituales que Cristo ganó en la cruz. ¿A quiénes? A los redimidos, a las personas por quienes Cristo murió. En esas personas el Espíritu Santo hace una obra poderosa. Una obra poderosa, de tal manera que es el Espíritu Santo quien pues nos hace justificación, santificación. Es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo de una manera mística. Pero hay algo que no debemos dejar de lado. Y es que luego de la salvación efectiva de nuestras almas, luego de que nosotros hemos nacido de nuevo, tiene que venir un proceso donde también interviene la Trinidad. O sea, no es que solamente la Trinidad te salvó y dijo, ya bueno, ya eres salvo, ahora tú ves lo que haces por tu cuenta. No es así. No es así. Quizás esa doctrina se conoce como el último pétalo del tulipán, ¿no? La perseverancia de los santos, que debería llamarse como la perseverancia de Dios santificando a su pueblo. Entonces, la obra, entre muchas otras que hace Dios, aquellas personas que son redimidas, es santificarlos. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 17 dice, en su oración sacerdotal le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le está diciendo, es el Cristo de la gloria, está orando al Padre para que Él nos santifique. O sea, no es que nosotros nacemos de nuevo y ya cada cual hace lo que le da, pues, su gana, como nosotros decimos. En una oportunidad, yo no creo en el libre albedrío, yo no creo que la Biblia enseñe el libre albedrío libertario, pero en una oportunidad yo le pregunté a un pastor que creía en el libre albedrío y yo le dije a él, yo recuerdo claramente, yo le dije a él,
Ok, usted cree en el libre albedrío antes de que una persona sea redimida. O sea, una persona puede escoger o puede rechazar a Cristo y todo eso. Yo le hice una pregunta muy interesante, ¿no? Yo evidentemente nunca pensaba como él, pero le dije, y yo quiero preguntarle a usted si es que los creyentes tienen libre albedrío después que son salvados. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo cuando le hablé esa pregunta al pastor, pues sus ojos se comenzaron a mover como se mueven esas máquinas tragamonedas y me dio una respuesta medio extraña. Él me dijo que la Biblia, la vida del creyente, no citó la Biblia, él es como un crucero, ¿no? Entonces nosotros, el Señor nos pone dentro de un crucero y a cada cual decide dónde está, en qué sección del barco va a estar. Algunos quieren ir pues al cuarto de máquinas, ahí están, otros quieren ir a cubierta. Hermanos, ¿usted cree que el Hijo de Dios tiene libre albedrío? No, porque el Señor Jesucristo oró para que el Padre nos santifique. El Padre nos santifique. Y esa es la obra, que yo no quiero entrar tampoco en una profundidad, o podemos conversarlo después del culto si es que ustedes desean, pero es un proceso que Dios hace y que se llama santificación progresiva. Hay dos posiciones en cuanto a la santificación, una que se llama monergista y otra que se llama sinergista en la teología sistemática. Personalmente yo creo que la santificación es monergista, o sea, Dios sí o sí nos santifica. Aquí no hay, bueno, ya Dios me salvó, pero yo voy a la iglesia cuando quiero. Ok, Dios me salvó, pero yo voy a orar cuando yo quiero. Está bien, Dios me salvó, pero yo voy a leer la Escritura cuando yo quiero. Eso es mentira, porque miren, cuando el Señor Jesucristo ora y dice, Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Cuando Él ora de esa manera está diciendo, Señor Padre, asegúrate de que cada uno de estos redimidos busque la Biblia, porque a través de la Biblia es que una persona es santificada. Tu palabra es verdad y santifícalos a través de tu palabra. Entonces, cuando una persona abre la Escritura es porque el Espíritu Santo está obrando en ella, le está llevando a abrir la Biblia, a leer la Biblia, le está dando iluminación para entender la Biblia y le está dando la voluntad para obedecer la Biblia. Es eso, Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces, cuando usted va a abrir la Biblia todas las mañanas, no es porque usted quiere hacerlo, sino es porque Dios está obrando en usted de una manera poderosa e irresistible. Y Dios hace esa obra ¿en quiénes? ¿En el mundo? Hace solamente en los redimidos, en aquellas personas que Él escogió, que Cristo hizo expiación, y en aquellas personas sobre quienes el Espíritu Santo hace su obra poderosa. Así que cuando hay una persona que no le gusta leer la Biblia, es porque Dios no está haciendo nada ahí. ¿Y por qué Dios no hace nada ahí? Porque no es un redimido. Así es. Así es. Entonces, yo quisiera que tengamos siempre esto en mente, hermanos. Porque la Escritura dice, por sus frutos los vas a conocer. Y esos frutos son los frutos que hace Cristo en nosotros, el Padre en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Ese es un punto primario para que podamos hacer distinción entre quién es un verdadero creyente y quién es un profesante falso de la fe. Falso de la fe. Entonces, el proceso de la santificación progresiva es una obra de Dios. Es la obra por la cual Dios nos va haciendo semejantes a Cristo, semejantes al Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Pero ¿quién hace esa obra? ¿Yo la hago? Y si la hago yo, ¿cómo la hago? ¿En mi carne? No, es el Espíritu que obra. Es el Espíritu, hermanos. Entonces, los creyentes, como les digo, nos vamos renovando a la imagen de Cristo. Vamos creciendo en gracia, dice la Biblia. Debemos crecer en la gracia. Crecemos en el amor a nuestro Dios. Cada día le amamos más.
hasta el día en que abandonemos este cuerpo y vayamos a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, es una obra que va seguida por el crecimiento en gracia. Así es. Si usted tiene un bebé, si alguien da a luz un bebé y el bebé no crece, no abre los ojos, no tiene actividad, no aumenta de peso, ¿qué es lo que usted va a pensar de ese ser nacido? Está muerto. Está muerto, no crece, no come, no engorda, no, está muerto, no tiene vida. El creyente no es así. El creyente crece a la estatura de Cristo, crece en la gracia. En un primer momento come leche espiritual, como dice Hebreos, pero después come banquetes, después va a las teologías más difíciles. ¿Por qué? Porque crece. Yo quiero que guardemos eso, hermanos, siempre en nuestras mentes. Los medios de gracia ordinarios tienen que ver con esa obra espiritual, tienen que ver con ese crecimiento espiritual, y parte de uno de esos medios de gracia es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Sin los medios de gracia que son dados a un creyente genuino, nosotros nunca podríamos crecer. Es Dios quien nos hace crecer. Entonces, hermanos, la participación del creyente en la cena del Señor es un asunto de suma seriedad para Dios. Es un asunto de suma seriedad para Dios, y por ese motivo debemos examinar lo que la palabra de Dios nos habla sobre ella. Tristemente, hay muchos que creen, cual también creyeron los fariseos, que la cena del Señor es parte de la religiosidad externa que debe ser exhibida dentro y fuera de una iglesia local. O en otras palabras, la cena del Señor es parte del show cristiano. El cristianismo es una obra, es como una obra teatral. Nosotros somos los actores, cada cual es un actor, ¿no? Y parte de la actuación es pasar la cena del Señor. No, es parte, ¿no? No. Esas personas que creen que es un show, esas personas se acercan a pasar la cena sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, y los tales ven la cena del Señor como un ritual religioso corporal que no demanda nada del corazón. ¿Y por qué hice la comparación con los fariseos? Porque ellos celebraban la Pascua. Ellos tenían muchos rituales, y parte de eso era la celebración de la Pascua. Acuérdense que la cena del Señor, pues, tiene una relación con la Pascua judía, ¿no? Nosotros no estamos, hermanos, no somos actores donde parte del show cristiano es pasar la cena del Señor. Parte del show cristiano es bautizarnos. Parte del show cristiano es congregarse. Parte del show cristiano es leer la Biblia, orar y tantas cosas más. No. Nosotros no somos una organización. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Nosotros hacemos todas esas cosas porque hay vida en nosotros, una vida diferente a la que tiene el mundo, que nos mueve, nos impulsa a hacer todo eso. ¿Y quién está detrás de todo? ¿Quién es el que nos empuja a hacer todo eso? Es Dios. Yo quiero que nosotros, hermanos, tengamos presente esto porque es importante. Los profesantes, pues, que ven al cristianismo como un show, ellos están más preocupados por el qué dirán los hermanos si es que yo no paso la cena del Señor. Tengo que pasar, porque si yo soy el único que se queda sentado allí, ¿qué van a hablar de mí? Entonces, tengo que unirme a ellos. Yo soy indigno de tomar la cena, pero tengo que unirme a ellos para que no se me vea a mí diferente a las demás personas. Para parecer la persona santa. Para parecer una persona piadosa. Tengo que participar de la cena, tengo que bautizarme también.
Ellos no deberían estar preocupados en el qué dirán si es que no pasan la cena del Señor. Ellos deben de estar preocupados más bien por su propio crecimiento espiritual, por medio de una comunión verdadera con el Señor. Hermanos, el Señor mismo instituyó esta ordenanza. Está en 1 Corintios 11:23. Vamos a ir a 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, ahí vamos a leer algunos textos. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, cuando el Señor dijo, hermanos, haced esto en memoria mía o en memoria de mí, Él estaba ordenando a sus redimidos que se acerquen a su mesa. Por eso se llama, nosotros reconocemos que hay dos ordenanzas o dos órdenes, el bautismo y la cena del Señor. Cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, Él está diciendo a sus redimidos, acérquense a mi mesa, acérquense a mi mesa. Versículos después, el apóstol Pablo nos dice sobre la condición espiritual en la que debemos acercarnos a la mesa del Señor cuando Él escribe en el versículo 27 que hemos leído. Cuando dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y estas palabras, hermanos, deberían ser suficientes para que todo aquel que tenga el Espíritu de verdad habitando allí en su persona, se contenga para no pasar la cena de una manera indigna. Para no pasar la cena de una manera indigna. Cuando alguien no está pasando la cena del Señor, nosotros nunca debemos de juzgar. No debemos murmurar, no debemos decir, ¿y por qué no pasó la cena a fulano de tal? No, es posible, hermanos, muy posible. También es posible, no sabemos porque no vemos los corazones, que el Espíritu Santo le haga ver que estaría pasando la cena de una manera indigna, ¿no? Ya que el versículo habla pues de profanar el cuerpo y la sangre del Señor, algo muy serio. Y el siguiente versículo, el versículo 29, el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una conclusión teológica primero. Y esa conclusión nos dice que pasar la cena indignamente es comer y beber los elementos sin considerar lo que ellos verdaderamente representan. Sin considerar el propósito por el cual Cristo nos llama a recordar su muerte. Es decir, recordar su muerte en la cruz por los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de considerar cuando nos acercamos a pasar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos de este modo, así de una forma teológica o teológica sistemática o bíblica, debemos llegar a la conclusión de que la cena del Señor es una representación del Evangelio. Es una representación del Evangelio, es un testimonio visible de la provisión misericordiosa de Dios para la salvación de los pecadores. Eso es lo que representa la cena del Señor. Y los elementos, el pan y el vino, nos enseña nuestro Señor, están diseñados para recordar ¿qué cosa? Recordar su dolorosa y vergonzosa muerte en la cruz por nuestros pecados. Pasar la cena del Señor nos recuerda a los cristianos lo necesaria que fue la muerte de Cristo para redimir nuestras almas de esa condenación eterna. Y nosotros recordamos esto cada domingo después de la exposición de la palabra del Señor, cuando comemos el pan y bebemos el vino. Entonces,
La cena del Señor envuelve el Evangelio y también la muerte sustitutoria de Cristo, de la cual yo ya les había hablado al inicio, esa muerte sustitutoria, esa muerte particular, esa muerte definida en la cruz del Calvario. Y esto, como ya lo hemos dicho, hace que esta ordenanza sea muy sagrada y también sea muy significativa, y el apóstol Pablo nos advierte de no socavarla al pasarla de una manera indigna, Y no debemos perder también de nuestras mentes el contexto en el cual el Señor nos instruye esta ordenanza para la iglesia. Fue la noche en la que Él iba a ser capturado para terminar con su muerte en la cruz. Ese es el contexto en el cual Él instaura la cena del Señor. ¿Quiénes estaban aquella noche pasando con el Señor su última cena? ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban allí? Ustedes se acordarán. Estaban los 12 apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, el traidor. Y esto nos debe traer una idea inmediata acerca de tomar la cena indignamente, cuando menciono a Judas, el traidor. Y de esto vamos a profundizar un poco más en la parte final del sermón. La pregunta que nos hacemos en nuestros corazones más o menos es esta: ¿debo pasar la cena después de haber pecado durante la semana? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado eso? ¿Debo pasar la cena del Señor? Yo pequé en la semana. Yo he pecado, reconozco que he pecado durante la semana. Y de ahí seguramente que cuando el Señor nos ha mostrado esos pecados, hemos recurrido en oración para pedirle perdón y para renovar nuestra comunión con Él. Pecamos. ¿Debo pasar la cena después de haber pecado durante la semana? Pues nosotros podemos responder que la Escritura dice que no hay hombre que no peque, incluyendo los cristianos. Entonces nos vamos a otra pregunta. ¿Qué tan malo debió ser mi pecado en la semana como para no pasar la cena del Señor? ¿Qué tan malo, qué tan pecaminoso debe ser un pecado para impedirnos de pasar la cena del Señor? Hermanos, con preguntas como estas nos estamos dirigiendo nosotros mismos a decirnos que solamente los pecadores más malvados no deberían pasar la cena del Señor, lo cual no es cierto. Si la Biblia nos habla de pasar la cena indignamente, nosotros debemos preguntar lo siguiente: ¿quién es digno de pasarla? ¿Quién es digno de pasar la cena del Señor? Hermanos, la dignidad para pasar la cena no se encuentra en alguna supuesta santidad y rectitud moral perfecta. No se encuentra allí. De ser así, ninguno de nosotros la pasaríamos. Ninguno pasaría la cena del Señor. Lo que debemos establecer en primer lugar es que los incrédulos, ellos sí no deberían pasar la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos no deben pasar la cena del Señor? Porque por medio de la cena se representa la unidad mística del creyente con Cristo. ¿Quiénes son las personas que deben pasar la cena del Señor? Los miembros del pacto de gracia. Los miembros del pacto de gracia son aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ellos y solamente ellos están unidos a Cristo, y en mérito de esa unión, solamente ellos deberían pasar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de la cena se representa pues la unidad mística del creyente con Cristo, como lo dije, ¿no? El puritano Thomas Watson llama a esta unión mística, como una unión conyugal con Cristo, donde uno de sus dos propósitos es, miren cómo es que habla Watson, hablando de la cena, ¿no? De la unión mística relacionado con la cena. Uno de los dos propósitos de esa unión mística es esta: la fructificación
Y él sigue diciendo, para que seáis de otro, para que os caséis con otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. Y es lo que yo hablaba al principio. Una persona que tiene fruto de santidad, de justicia, de rectitud, es la persona que debe pasar la cena del Señor. Evidentemente que llevar fruto no significa pues impecabilidad, no significa una perfección en la santidad. Somos pecadores, pero somos santos a la vez, como decía Martín Lutero. Y sigue diciendo el puritano, el cónyuge espiritual da el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, y todos los que están en Gálatas 5. La esterilidad es una vergüenza en la esposa de Cristo. La esterilidad es una vergüenza en la esposa de Cristo, y con eso cierro la cita. Hermanos, entonces, como yo les decía, un profesante que no da frutos de santidad, justicia y rectitud, debería ser considerado como un incrédulo. Debería ser considerado como un incrédulo, como uno que está muerto en delitos y pecados. Uno muerto en pecados no puede dar frutos espirituales agradables al Señor. No puede, está muerto. Solamente su vida y su corazón están inclinados a hacer el mal, a cometer pecados. Tiene una naturaleza pecaminosa. No puede hacer lo bueno hasta que Dios haga una obra en él. Esa persona no debería pasar la cena del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos encontramos con alguien que dice que es cristiano, pero no tiene fruto, ni 30, ni 60, ni 100, ni 30, ni 10 de fruto espiritual, esa persona no debería pasar la cena del Señor. Y los pastores deberíamos interponernos entre la mesa del Señor y ellos. Si usted revisa en la historia, ¿por qué es que Jonathan Edwards fue expulsado de su iglesia? Él como pastor fue expulsado de su iglesia. ¿Y por qué? Porque él no permitía pasar la cena del Señor a algunos. Él era presbiteriano. Algunos que habían sido bautizados cuando eran niños, pero no tenían fruto de conversión. Ellos, cuando eran adultos, querían tener acceso a la cena del Señor. Jonathan Edwards no se lo permitió. ¿Y qué hizo esa iglesia? Pues era una iglesia no regenerada. Hicieron una votación, una reunión de negocios, y lo votaron a Edwards. Y eso fue para la gloria del Señor, porque fue en ese exilio donde Jonathan Edwards escribe sus teologías sistemáticas y muchos tratados para la iglesia. Cuando usted sabe también, Juan Calvino fue uno que se interpuso de la misma manera entre los elementos y aquellas personas que eran profesantes, pero que no tenían fruto de santidad. Así también un pastor debe oponerse cuando ve a alguien que no tiene fruto. El pastor debe oponerse, y cuando ve que tiene fruto malo, con mayor razón no debería permitirle pasar la cena del Señor. No debería. Watson, hablando de la conducta de la esposa de Cristo, escribe lo siguiente. Él dice: compórtate como corresponde a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo debe resplandecer en la pureza evangélica para que haga que su esposo se enamore de ella. Se le preguntó a una mujer qué dote le trajo a su esposo. Ella respondió que no tenía dote, pero prometió mantenerse casta. Entonces, aunque no podemos llevar a Cristo ninguna dote, Él espera que nos mantengamos puros, sin mancha, sin manchar los pechos de la virginidad con pecados contagiosos y escandalosos. Fin de la cita. Nadie predica como Watson predicaba en sus días, pero eso es una predicación bíblica. Él ahí está definiendo cuál es el carácter, la actitud santa de la esposa de Cristo, que es su iglesia. La Escritura misma dice que Él murió por su iglesia para santificarla. Entonces, los abiertamente incrédulos y los profesantes que no den fruto de santidad no deben pasar la cena del Señor. No deben pasar la cena del Señor. ¿Quiénes más no deberían pasar la cena del Señor? Los creyentes verdaderos que no se han arrepentido de su pecado tampoco pueden pasar la cena del Señor.
Un creyente verdadero que no se ha arrepentido de su pecado, y eso es algo ya entre Cristo y él, no debe pasar la cena del Señor. Un cristiano cuando está bajo disciplina no puede pasar la cena del Señor, tampoco. ¿Por qué? Porque ello representa una burla al Evangelio, una burla, un escarnio sobre el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Por eso es que no deben pasar la cena del Señor. Y cuando hablamos de creyentes no arrepentidos, hablamos de creyentes que viven en un pecado o viven en varios pecados dominantes en sus vidas. En sus vidas. Un ejemplo de ello, hermanos, lo podemos hallar en la vida de Acán. Está, me parece que en Jueces 7. ¿No? Acán está en Jueces 7. En el libro de Josué. Josué. Yo le decía, un pecado así como ese, no arrepentido, lo podemos hallar en la vida de Acán, quien desobedeció la orden de Dios de no tomar nada del anatema. Y tomándolo él, desobedeciendo a Dios, lo escondió en su tienda. Los pastores llaman a este pecado el pecado oculto, el pecado de alguien. Ha cometido alguien un pecado y ese pecado lo tiene escondido, enterrado en su tienda, lejos de los ojos de los hermanos, lejos de los ojos de los pastores, pero que está evidente ante los ojos de Dios. El pecado oculto de Acán está en Josué. Josué 7. ¿Ve? Léalo. El pecado oculto de Acán le trajo muerte a él. Pero también trajo derrota a los ejércitos de Israel. Yo quisiera, hermanos, que prestemos atención a esto. Cuando un profesante de la fe cristiana, porque necesitamos hacer una aplicación de Acán a nuestros días, a nuestra iglesia y a cualquier iglesia local. Cuando un profesante tiene un pecado oculto, cuando viene aquí y aparece como un santo, pero tiene un pecado oculto, que no lo vemos nosotros a simple vista, que los pastores, los ancianos no lo vemos, Dios va a tratar con esa persona en algún momento. Pero ese pecado oculto no deja avanzar a la iglesia del Señor. No deja avanzar a la iglesia del Señor. Lamentablemente, a muchos profesantes les gusta la membresía de una iglesia donde se predica la sana doctrina. Pero cuando esa iglesia de doctrina sana debe aplicarle a ellos la disciplina eclesiástica, ellos se sienten enojados, molestos, resentidos, porque no les gusta que la iglesia se meta con sus pecados favoritos. Volviendo a la cena del Señor, en la noche en que Él fue apresado, en Mateo 26, si me siguen. Volviendo a la cena del Señor, en la noche que fue apresado, yo quiero compartirles lo que una vez escuché cuando yo era oveja. Fue un sermón allá en los Estados Unidos. Y justo antes de que el Señor Jesús, o en ese mismo momento Él instituyera la cena del Señor, predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría. Mire, ahora imagínense, ¿no? Tiene que tener también en su mente, en su imaginación, esa noche. El Señor allí, los judíos no se sentaban en mesas así como nosotros. Ellos tenían mesas cerca del suelo. Ellos estaban sentados en el suelo y la mesa era bajísima, ¿no? Y ahí es donde ellos comían. Imagínense eso. En Mateo 26, 21, 22 dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar en la cena del Señor, durante la cena del Señor. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, acá habla de los 11, ¿soy yo, Señor?
Y la pregunta de Judas Iscariote fue diferente. Mientras los discípulos lo llamaban Señor al Cristo de la gloria, yo quisiera que usted vea cómo es que Judas lo llamó a él en Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, esa pregunta, esa afirmación, las palabras que dijo el Señor en aquella noche despertaron tristeza, despertaron dudas a los discípulos verdaderos. Pero para Judas Iscariote, que también estaba sentado en la mesa del Señor, fue una gran oportunidad para demostrar su hipocresía. Él estaba ahí en la mesa del Señor de una manera hipócrita, porque él le iba a entregar y le pregunta: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo? Se hacía pasar como uno de los 12, de los 11. Él estaba allí indignamente, hermanos. Fue una oportunidad para hacerse ver, como yo les decía, en el show. Él era un actor que se hacía pasar como el piadoso. Soy yo, Señor. ¿Que no sabía él que el pecado estaba ya inundando su corazón? No lo sabía, por supuesto que lo sabía. ¿Acaso él no sabía que él iba a entregar al Señor esa noche? Por supuesto que lo sabía, pero estaba ahí en la mesa. Estaba allí sentado con el Señor de una manera indigna, y reprochable e hipócrita. Estaba allí él. ¿Y qué nos enseña todo esto, hermanos? Que la hipocresía de Judas se lleva a cabo en el contexto de la cena del Señor. En el contexto de la cena del Señor. Y yo me preguntaba, y también le pregunto a ustedes, ¿con qué propósito Dios en su sabiduría establece en su palabra la traición de Judas en el contexto de la cena del Señor? ¿Cuál es el propósito? Para resaltar la necesidad del autoexamen. La traición de Judas Iscariote nos revela la posibilidad de pasar la cena del Señor de una manera hipócrita. Y notemos que allí también estaban los 11 apóstoles verdaderos del Señor. Y aquí yo quisiera que notemos algo, hermanos. Yo quisiera que notemos bien la cena del Señor. Yo ya les he dicho, habían 11 que estaban pasando la cena de una forma digna, y había uno que estaba pasando la cena de manera indigna, de una manera hipócrita. Pero ¿qué pasó con esos 11 que pasaron la cena del Señor de una manera digna? Pues ellos abandonaron al Señor. Ellos abandonaron al Señor cuando fue capturado. Pedro, que estaba ahí pasando la cena, lo negó 3 veces al Señor. Pero ninguno de ellos traicionó a Cristo como lo hizo Judas. ¿Qué nos enseña esto? Pasaron los 11 la cena del Señor de una manera digna. Por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que lo hicieron. Esto nos revela a nosotros la debilidad de los creyentes verdaderos. Ellos estaban adoloridos, tristes, arrepentidos de haber abandonado y negado al Señor, pero ellos estaban sentados dignamente en esa mesa. Porque en todo caso nosotros también tendríamos que decir, bueno, pasemos la cena del Señor los que nunca vamos a pecar de aquí en adelante. Esa no es la dignidad que el Señor reclama para que pasemos la cena del Señor. Pero sí una sinceridad cristiana. Buscar al Señor en nuestras debilidades. Es cierto, nos proponemos en nuestro corazón no pecar contra Él, pero la carne es débil, dice Pablo. Pablo en Romanos 7 luchaba contra los deseos de su carne, esos deseos que todavía permanecían ahí, esas pequeñas raíces de pecado que estaban ahí. Él nunca habló de perfección en su vida. Él, al contrario, cuando él miraba ese residuo de pecado en él, en su corazón, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él pasaba la cena dignamente.
Él no era un hipócrita. Él no era un traidor a la causa de Cristo. Él no era un actor allí en el show de la cristiandad. Él era un creyente verdadero. Verdadero. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, y seguramente que le ha pasado a usted, muchas veces dudamos de nuestra propia salvación. Dudamos cuando vemos un poco de pecado. Los hipócritas no sienten ninguna vergüenza aún cuando viven practicando la iniquidad. Y esa duda de la seguridad de nuestra salvación es lo que en realidad nos empuja o debe empujarnos a la cruz. Debe empujarnos al Cristo crucificado. Esa duda de la seguridad de nuestra salvación debe movernos a Cristo ahí, crucificado. Al Cristo sufriente, al Cristo muriendo en la cruz. Esas dudas de nuestra salvación deben movernos hacia allá. Y también esa duda debe empujarnos a la invitación para sentarnos a comer a su mesa. Sentarnos a comer la cena del Señor para encontrar nuestro consuelo y esperanza en el Evangelio. Los verdaderos cristianos, frente a esas dudas que nacen de los rastros de pecados que aún guardamos, dirán siempre hasta que lleguen a la presencia de su Redentor: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, te necesito. Entonces, ¿quién es apto para pasar la cena del Señor? ¿Quién es digno? ¿Saben quiénes son dignos de pasar la cena del Señor? Los santos pecadores que han confesado su necesidad de Cristo. Los santos pecadores que tenemos la necesidad del Evangelio mientras estamos peregrinando aquí en la tierra. Los santos pecadores que vemos nuestros pecados y necesitamos el recuerdo de la gracia de Dios en nuestros corazones. Todo eso lo hallamos nosotros en la cena del Señor. Alguien dijo una vez que la iglesia es un hospital de almas. ¿Saben a quién se lo escuché? A Nicky Cruz. Él no es de nuestra denominación, pero él es un hermano en la fe. Él era un pandillero, hermanos, que había sido rescatado por la predicación del Evangelio. Pues Dios que utilizó la predicación del Evangelio del pastor Wilkerson. Cuando él comenzó su ministerio, él después hicieron un documental de su vida y él fue a esa casa donde comenzó él a predicar el Evangelio a los pandilleros, y él decía eso de que esta casa era un hospital para las almas. Esta iglesia, hermanos, es un hospital también para las almas. Y la cena del Señor es para quienes no se deleitan o para quienes no son indiferentes con el pecado. La cena del Señor es para quienes confiesan sus pecados y se esfuerzan y se apartan de ellos. La cena del Señor es para quienes buscan el alivio y la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. La cena del Señor es para ellos, hermanos, y solamente para ellos. Vamos a orar.